estamos en todas las tardes y con ustedes, Maju Lozano. Hola, muy bueno. Ay, los voy a ir a besar en la boca uno por uno. Muy buenas tardes, estamos en vivo por el 9 todas las tardes, así que bienvenidos a vos que estás ahí en tu casita, con el ventilador prendido, dándote aire. Acá un calor, se va enero, chicos, el mes más largo del año, gracias a Dios. Terminó la colonia para algunos, para otros empieza la colonia de febrero, así que vamos a ponerle garra este verano que se ve larguísimo. Vamos a empezar con el programa, tenemos muchos invitados, muchas noticias, muchas cosas, no sé si tan bonitas, pero ponele. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? La suya, Tatiana, Mica, Gonza, Fernando Soriano, ya es un amigo de la casa, es como nuestro primo de Infobae, el señor Alfredo García Calv, Así el es, doctor, ¿le puedo decir doctor? Sí, Es como abogado. usted quiera. Le voy a decir. El doctor y el diputado Alfredo Olmedo. Bueno, gracias por venir a todos. Somos un montón. Traje un budín, no va a alcanzar. No, cada vez más gente. O sea, vos querés digerir un poco el tema, ¿no? Sí, yo iba a hacer una mateada No en cualquier alcanza el momento. kilo de yerba. No alcanza, no rinde el cuarto de bizcocho, chicos. Discúlpeme que me pare, pero si yo padezco el enano bula bula. Bueno, vamos a hablar... Perdón, que... vamos a hablar de salidas transitorias. Vos escribiste una nota sobre, ¿qué es algo de Mameluco? De Mameluco, ¿qué es Sí. es el hijo? El hijo de Mameluco Villalba, un capo narco de la zona de San Martín, muy afamado por su actividad. ¿Quién es Mameluco? Expliquemos primero. Y Mameluco es uno de los tipos que manejó el negocio de la droga en el conurbano, sobre todo. ¿Vive? Sí, vive y está detenido. ¿Y quién es el hijo? Y el hijo también parece que, digamos, heredó el negocio de su padre y estaba detenido con causas de 2012 y 2013, tiene 26 años. Y bueno, el lunes a la noche protagonizó un episodio bastante terrible en el que terminó muriendo un agente municipal de protección ciudadana del municipio de San Martín. Vamos a ver un informe sobre esto, así nos ponemos al tanto con lo que está contando. Polémica por las salidas transitorias. En la madrugada del martes, el hijo del capo narco Mameluco Villalba asesinó de un disparo en la cabeza a un agente de protección ciudadana en San Martín. Iván Villalba cumplía una condena en prisión por drogas y se encontraba en medio de una salida transitoria cuando le disparó al empleado municipal Jesús Porres. Había abandonado la prisión de Seiza el domingo y debía volver a la noche de ese mismo día. El crimen lo cometió 24 horas después. Ellos no son policías, pero los mandan a ellos y en vez de mandar 3 hombres, uno como chofer para que no se baje del móvil y los otros sí son policías. En San Pedro fue asesinado un policía a manos de Roberto Branto Ayala, quien en octubre pasado no volvió al penal donde cumplía su sentencia de 28 años. El caso de policía ese fue terrorífico para mí. Levantado al suelo, tirado como estaba. Para mí lo vi como muerto, fue una cosa de terror. Las salidas transitorias, ¿beneficio para la reinserción o la puerta a nuevos delitos? Tremendo, pobre familia. A mí me resulta un poco raro o polémico el tema de las salidas transitorias. ¿Cómo es? ¿Cómo se controlan? ¿Cómo es que este pibe tenía que volver? Él tendría que haber vuelto el domingo a las 10 de la noche. Sí. Le habían dado 15 horas de salida transitoria bajo palabra de honor. Sí. Y bueno, ya se estaban ausentando porque esto ocurrió casi 24 horas más tarde. ¿Y eso lo define el juez de ejecución penal. hay un juez que decide que ese hombre que está preso está en condiciones, no sé, por buena conducta? Excepto algunos delitos muy particulares que no están permitidos, digamos, los demás tienen el permiso, o sea, el derecho de poder salir siempre y cuando cumplan un determinado tiempo de condena y cumplan con los requisitos de conducta. Sí, digamos que el juez también determina, es en el visto, considerando, resuelve, me imagino que acá el abogado lo tiene muchísimo más claro que yo, recibe informes y a través de los informes que recibe también decide, ¿no?, de esas salidas transitorias. Si está en condiciones, si es confiable. Exactamente, lo polémico de todo esto es a ver cómo se ejecutan y cómo se determinan esos informes para determinar justamente si un pibe que está preparado o no, o puede reinsertarse o no en la sociedad,
pueda salir o no. Villalba era insisto, de quien la cárcel. manejaba el negocio de su padre mientras el padre estaba preso. Entonces, digo, era bastante poco probable que pudiera reinsertarse y ya había tenido una negativa o no a las salidas transitorias previa a esta. Sí, lo que pasa es que la discusión pasa por otro lado, porque, digamos, si se considera que se puede reinsertar, bueno, tiene el derecho de hacerlo, digamos. A ver, lo habían encontrado hace un año con 80 kilos de marihuana y estaba condenado a 6 años de prisión. Digo, había pasado un año y ya estaba saliendo. Pero además es una familia con un montón de contactos políticos. Mameluco Villalba fue candidato a intendente en San Martín, tuvo relaciones con el ex intendente Iboscus. Estuvo vinculado cuando, ¿se acuerdan, Maju? El asesinato de Candela Rodríguez, se hablaba de que la familia Villalba también estaba... Él fue testigo en esa causa. Si eran piratas del asfalto, si estaban vinculados con los Villalba. Candela Rodríguez, que aparece, le tiran el cuerpo cuando estaba toda la policía bonaerense buscando a la chica en medio casi de la campaña presidencial del 2011. Y después, con los negocios en el narcotráfico de toda la familia, con condenas reiteradas, una y otra vez, desde el 2000 para acá, varias condenas con salidas transitorias y... La pregunta sería, y estaría bueno que lo conteste acá Olmedo, ¿este tipo de delincuentes podría reinsertarse en la sociedad? Yo le voy a ser muy claro. Primero, el narcotraficante tiene que tener la cárcel en la Puna o en la isla de los estados. De ahí va a salir buen ciudadano. ¿Por qué? Porque no le va a pasar lo que le pasó a este, que lo dejaron salir y en el acto vuelve a actuar en el delito. Porque él toda su vida hizo delito, vivió el delito. Para eso usted tiene que transformar. Tiene que ser obligatorio que los presos trabajen. No es obligatorio, es opcional. Usted, por ejemplo, no tiene opción en la vida. O trabaja o no come. En cambio, el preso sigue comiendo, sigue haciendo lo que quiera. Si quiere descansar, descansa. Si no quiere... No, usted lo tiene que ordenar para que cuando tenga la posibilidad de salir tenga algo de valores. O que tenga valores, que lo perdió cuando cometió el delito. ¿No cree en un sistema carcelario en donde pueda reformar, donde pueda reinsertar al delincuente? Pero tiene que ser mucho más... reeducar al delincuente para que se pueda reinsertar en la sociedad? Pero tiene que ser mucho más riguroso de lo que es. El preso se tiene que hacer la cárcel. El preso tiene que trabajar obligatoriamente. Tiene que tener obligaciones. ¿Sabía usted que tiene sindicato los presos ahora? Y hay un presidente, claro, hay una gran diferencia. Ellos empezaron robando, yo empecé trabajando. ¿Cómo tenés sindicato los presos? Por favor, todos los presos vacaciones todos los presos son iguales. Vacaciones? ¿Todos los presos son iguales? ¿Cómo? ¿Todos los presos son iguales? No, lamentablemente hay muchísima corrupción en la política. La política banca mucho a los presos y no todos los presos son iguales. O por corrupción interna de algún penal o por corrupción de un político. ¿Qué habría que hacer? Hay que cambiar, hay que dar de nuevo. El país tiene que volver al orden, al respeto y a las cosas como tienen que ser. El que cometió un delito lo tiene que pagar hasta el final, como corresponde. Y las leyes no solo hay que hacerlas cumplir, habrá algunas que tienen que ser mucho más duras. Por ejemplo, con el tema de los violadores, con el tema de los femicidios, con el tema en la violencia en general. No puede tener más derecho un delincuente que el guardia cárcel. No puede tener más derecho un delincuente que el policía que lo viene a arrestar. ¿No habría que trabajar en la prevención del delito? Sí, por antes supuesto. De que el delito se cometa, porque después que el delito se cometa... Cuando viene un policía a arrestarlo, el policía termina con un sumario, le quitan la mitad del sueldo, lo mandan a la casa y lamentablemente el delincuente hasta se le termina riendo en la calle. ¿Cómo se recompone esto? Con educación, con el temor a Dios por sobre todas las cosas. Con el temor a Dios. Sí, porque acá quitaron a Dios de la casa. Cuando usted quita a Dios de la casa, no le teme a nada. Ellos no tienen nada para temer porque no tienen nada para perder. Hay algunos países que no son creyentes y también hay delitos. Yo le digo cómo pienso, yo. Si usted no tiene nada para perder, a nada le teme. Entonces, de pronto, fíjese las consecuencias de cómo están. ¿Cuántos presos hay con salidas transitorias en este momento y cuál es el porcentaje de reincidencia? El tema es el siguiente. La reincidencia va, como bien dice, en una te voy a dar la razón, la educación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que usted tiene sus compañeritos que están ahí en la política, que tendría que estar todos en cana, y usted no dijo nada, ¿eh? Están ahí, son peores delincuentes que cualquiera. ¿Vamos a hablar de los políticos después? Hablemos de Ningún usted, problema, hablemos de usted y sus compañeritos. No, hable Vamos a hablar de mí de la si reinserción quiere. y de Dios. ¿Sabe lo que ocurre? Usted trajo a Dios, Dios no se fue.
Lo que hacen los penitenciarios al no tener recursos, ¿qué hacen? Te ponen todos pabellones evangelistas. 6 de la mañana aplaudiendo, que Dios, 10 de la mañana, que Dios, 12 al mediodía. Tenga respeto con Dios. Y más no, que no, yo no. soy Acá evangelista. estoy yo y está usted. Tenga respeto. Yo no está Dios. Tenga Acá estoy yo y está respeto. usted. Sí, Dios está en ¿Evangelista todos es lados. usted? Sí, ¿Usted es señor. evangelista? Y me he convertido Bueno, y me he bautizado. Bueno, vamos a hacer ¿Le queda una cosa, claro? vamos a hacer una Empiece de cosa. nuevo. Mire, no, Usted le voy a defiende a explicar. los corruptos. Usted, abogado penalista, defiende al violador, yo no. ¿Y Yo usted defiendo quién una defiende? sociedad ¿A quién defiende? que necesita No salir se nota, adelante. no se nota. Hay dos cosas. Yo Usted- respeto su. Usted es yo un corrupto. respeto. Usted ¿Cómo? es un corrupto. ¿Por qué? ¿Y pero cómo? Deme la ¿Por qué? prueba. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Pero cómo qué ¿Qué prueba? prueba ¿Y tú tiene qué- de corrupción usted- mía? Pero discúlpeme, usted... ¿Qué prueba tiene de corrupción? No, dígamelo. Yo después se lo voy a decir, pero en la instancia de corrupción. Por favor, grábemelo, porque quiero saber qué prueba de Sí, lo corrupción vamos a- tengo. Hola, hola, lo Sí, estamos yo puedo grabando, no hay acordar problema. en nada de lo que está Claro. diciendo Escuchen Olmedo, una pero cosa, digo, vamos a hablar del tema que me trajeron No, acá. usted me dijo que yo soy Y corrupto. porque Dígame sí, en porque qué soy usted- corrupto. El escúcheme, diputado de la si usted- Nación con más proyectos presentados, ¿soy corrupto? ¿Por trabajar? ¿Por ¿Cuántos probar están laburando? aprobados? 206 ¿Cuántos proyectos. aprobados? La gran mayoría el gobierno los toma y los va ejecutando de una forma o de No otra. importa, usted Gracias está a al lado Dios, lleno me de llena de corruptos. honra. Usted está lleno de corrupto y es cómplice de esto. ¿Cómo Por eso, cómplice de usted qué? es cómplice de la corrupción, mi amigo. No, señor. Desde luego. Entonces hable No, con más señor. propiedad de la parte No, del señor. delincuente. ¿Cómo lo va a mandar a la puna o a la isla de los estados? ¿Cuál Pero es el problema? ¿Cuál es el problema? Es la falta de humanidad. La ¿De falta qué de humanidad me habla contrario usted al que está derecho. defendiendo a un violador? ¿Y usted qué va a defender si usted quiere que le corten, usted quiere la castración Por y quiere la supuesto. pena de muerte? ¿Qué humanidad? ¿Qué Dios me va a hablar a un evangelista que usted No, dice no, que no, es no, no, evangelista? pare. ¿Qué Si está- Dios? No, no, usted está contrario a su mente, No, no, no. para ser leve. Tranquilo. ¿no? Desde Si luego. usted lee la Biblia, dice claramente... No tengo tiempo. No, Voy a leer bueno. el derecho penal para lo que yo Le sirvo, corto el para lo micro- que yo... No, Discúlpeme. no, un segundo. Sí. De verdad, Perdone. frenemos un poco y tengamos un poco de respeto porque acá estamos tratando de hablar y estamos Pero la tratando de señora me ponernos de preguntó una acuerdo. cosa. Sí, Él me sí, trató de pero, corrupto. Pero, escúcheme, pero yo no soy el necesito único. que se traten con respeto bien, porque sí, de muy verdad a mí no es la idea. Y usted no me es la trató idea de del digo que programa. defiendo de violadores. A mí ¿Y usted qué a mí sabe? me gustaría volver al tema y si ustedes tienen después un tema personal lo hablan afuera. No, se van a ningún tomar un tema, café, Ni por lo el contrario. conozco. Él, Sí, mire, con anda en un ustedes. descapotable. Pero- Yo vine en una Kangoo. Por ahí le erré de profesión. Ah, le van bien a los dos, entonces. Sí, es un Fiat 600 decapotable. En cambio, el usted suyo un BMW. viniste una Kangoo, pero la de campo que tenés en Salta, tenés que justificar y poner va donde la laburando, sacaste papá. que Pero va laburando. que laburando. Pero va trabajando. Como vos. Claro. ¿De qué? Muchachos, no hablemos No, ¿De de qué no. trabajás patrimonio vos? Vos porque... sos un ladrón, vos me sos parece un no, corrupto, no, viejo, y no, eso no, no de viene a decir verdad, que yo vengo. Alfredo, Pero no Alfredo, puede no, ser, no sirve porque es un así. irrespetuoso, No, no que tiene un sirve así. pensamiento De verdad, retrógrado no, y pero de verdad, conforme a Alfredo, derecho no. es al De verdad, revés. pero de Bueno, verdad, discúlpeme, Alfredo, pero no ¿qué va a sirve hacer? así. Y Yo le discúlpeme. pregunté el Sí, porcentaje dígame. de reincidencia. ¿Cuántos Es leve presos cuando- hay hoy con salida transitoria? Yo le voy a dar un ejemplo. Y el porcentaje de reincidencia. Bien, en referencia a las estadísticas, no me importan nada. A mí sí me importan, por Está eso le bien, pregunto. Yo le voy a explicar una cosa. No, pero es La importante reincidencia- porque ahí pero- nos vamos sí. a dar cuenta si realmente No, pero- sirve pero o no escúcheme esta una cosa. medida. Ayudo, Ya me- el Por 7% de los presos en cárceles federales ha sido beneficiado con escarcelaciones transitorias. No son El 7%, beneficios. sí, No son beneficios, son derechos. Son derechos. Claro. El 7% tiene el derecho de salida transitoria, es muy poco, o sea que tampoco se puede, digamos, Sí, no es que provincia de Buenos general, Aires. no hay que generalizar. generalizar. Y a digamos. partir del 2017 esto cambia, digo, no con Exacto. quienes tienen penas anteriores, pero a partir de ahora las penas Con algunos graves, delitos graves. no tienen Pero más posibilidad de salida transitoria. Esa ¿correcto? modificación legal también tiene sus problemas, porque, por ejemplo, en esa serie de delitos están incluidos las violaciones a la ley de drogas, por ejemplo, el artículo 5, la ley de drogas, que uno puede comerse 15 años de prisión por tener una planta de marihuana. Digo, la reinserción de un preso por tener una planta de marihuana, digamos, pero habría no que es lo saber- mismo que con un homicida. Totalmente. Claro, Y habría, violador, y habría que saber claro, también es qué que- tipos es que de cada delitos... caso es particular. No, pero también habría que saber qué tipo de delitos se cometen en la reincidencia, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que en la reincidencia uno vaya a robar un kiosco que asesine... Que mate a Pero una como en de este todas caso, maneras un- está mal que haya diferenciación de a estos delincuentes sí, a estos no. ¿Por qué? Porque existe el artículo 16 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Como es una cuestión supranacional, los otros reglamentos y leyes Sí, están pero en también hay contraposición. tipificación de delitos, vos lo sabés, ¿no? También hay tipificación de delitos y determinada cantidad de años que se le otorgan, que se le dan al delincuente para Sí, que yo no cumpla puedo y para considerar que es lo reinserte mismo en la una persona sociedad. que tiene una planta de marihuana en su casa que alguien que violó a una nena de 7 años. Claro. No, me cuesta pensar O que de sea lo 3 mismo. o de ¿En 1. qué sentido le cuesta pensarlo? No, para no, para no el lo puedo otorgamiento pensar de igual. los derechos. Sí, los no me derechos parece son para que- todos no me iguales. parece que Modifique el tenga- artículo 16.
No estoy de acuerdo. Modifiquemos la Constitución. Bueno, quizá... y los tratados. Quizá el Código Penal habría que modificarlo. Hay normas del Código Penal que habría que modificarlas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido? Y en este Igual, tipo de perdón, sentido. pero digo, la O sea, Constitución los no derechos son iguales para todos, obliga a estoy la salida totalmente de acuerdo. transitoria, ¿eh? Pero no puede tener el mismo derecho un violador que alguien que cultivó una planta Perdón, de pero la salida eso la ley de transitoria no es una ejecución de la pena obligación, lo la termina estipula, que los decidiendo un violadores no juez. tienen el derecho a las salidas loca? transitorias puntualmente. A eso voy. Alfredo, Un homicidio, la salida robo. transitoria no Sí. es un derecho constitucional Sí, desde o un luego que sí. tratado. No, No, desde lo termina decidiendo un juez en función a pero- los informes. Pero no, ni siquiera eso. Es incorrecto lo que usted dice. Y le explico por qué. Es un derecho constitucional y supraconstitucional porque está establecido en los tratados. Hay leyes, vamos a la provincia de Buenos Aires, 12256, estipula en el artículo 100 de que se darán las salidas transitorias, excepto para los delitos que bien dijo acá el distinguido Fernando Soria. Fernando. Excepto esos delitos, que para mí está mal, porque no hay diferencia por el artículo El juez 6. no ya en está obligado a contraposición. otorgar la salida transitoria. No está de obligado- hecho, en este caso Sí. hubo una instancia anterior Sí. en la que no se le había dado a Villalba la salida No, yo transitoria. lo que me refiero, no es vinculante el informe para el juez. Y explico por qué no, No, es está claro, vinculante. porque justamente lo que se critica es Claro. un montón de jueces que no les importa en lo más mínimo los informes Pero ¿por qué no les negativos del importa preso. Usted no se Porque son preguntó por qué. garantistas. No es por el garantismo, es porque se pagan los informes. Usted le paga el servicio penitenciario y le saca un buen informe. Y Entonces si no me le da la paga- razón que hay corrupción ahí. ¿Eh? Y la corrupción la llevan ustedes, el abogado, más el juez, No, ahí yo no- adentro. no, discúlpeme. ¿Cómo diputado, que no? espere, ¿O usted espere cree que le el con- preso está con la plata en la Sí, mano acá no. pagándole el Los informe? corruptos son ustedes, no el abogado que defiende a una persona que puede estar imputada a un delito culpable o inocente y es mi derecho porque es un derecho que yo tengo de trabajar y de ejercer el derecho. Está perfecto Desde su luego, trabajo, no yo no ponga lo entonces cuestiono el en su ejemplo. trabajo. Sí, yo pero sí, ustedes sí, defienden sí. delincuentes. No, tal vez... ¿Cómo que no? porque tal vez lo puedan imputar a usted acá afuera y usted sea inocente y lo voy a defender. ¿Y solo No es defiende solo un culpa- inocentes? No, Porque el culpables culpable e también inocentes. tiene derecho a la Defiendo defensa. culpables ¿eh? y defiendo inocentes, desde luego que sí. ¿Sabe por qué? Sí. Le tengo que dar de comer a mis hijos. Doctor, Está bien, y tiene derecho ahora. No digo, derecho, ¿qué le- es mi obligación. No, digamos. y el culpable tiene derecho a la mejor Claro, sí, defensa desde luego, posible. desde Ahora, luego. ¿qué le pasa a usted cuando uno de esos culpables reincide y asesina a alguien o viola a alguien? Interiormente, digamos que como yo soy parte de esta sociedad, también yo me pongo mal, desde luego, y objetivamente hablando. Ocurre de que en el desempeño de mi profesión yo tengo que hacer mi trabajo. Nada más. Y en referencia al tema de las salidas transitorias, ¿por qué los jueces, y que se acuerda el juez de Entre Ríos que tuvo problemas Sí. porque fueron todos a atacarlo al juez? Sí, claro. Y entonces no se ponen a pensar, ¿pero por qué no es vinculante, dice la ley, el informe? ¿Por qué? Está buenísimo que no sea vinculante, porque está sometido a la corrupción del personal penitenciario, porque hay muchos que tienen buena conducta y no acceden. No es como en Capital, provincia de Buenos Aires. En Capital es la fase objetiva, el tiempo. ¿Cuánto tiempo? A la mitad de la pena, listo, afuera. En provincia no ocurre eso, Doctor, excepto con algunos. con la sí. experiencia que usted tiene, que defendió desde el gordo valor al que se te ocurra, a muchísima gente, varios muy conflictivos, asesinos y demás. Sí, sí. ¿Por qué dentro de la mentalidad de estas personas, por qué reinciden? Cuando encuentran la libertad, ¿van directamente a delinquir? ¿Usted que los conoce? ¿Usted que los conoció, los trató? Sí, yo no voy a poner un caso en particular, pero en la mayoría de los casos donde ocurre la reincidencia, es por el tema de la falta de intelectualidad, falta de medios, descontrol social, digamos, son muchas variables, digamos, como para ponerlo. Y además de toda la formación, la imposibilidad que da la cárcel como para poder lograr el eso le iba a objetivo que preguntar. dice. ¿La cárcel está preparada No, para, por el contrario, claro. para que esos presos puean reinsertarse No, y por el tener una vida contrario, normal? porque imagínese también de es que mientras eso. está hablando Es que un dice que desastre. vamos a llevarlo Es a la un puna, desastre. están en la puna, acá en Junín hace 15 días no tienen agua, mientras yo hablo con usted. Y yo me pregunto, cuando vine la esposa a visitar al preso, Pero no están en una colonia de vacaciones. pero no cometió tenés un agua, delito. pero no tenés agua. No, bueno, Y pero se tampoco presume hay que es agua. inocente. En los barrios de Salta hay algunos que no tienen agua potable.
y no están en la cárcel. Pero si usted... Acá el fracaso de la política se quiere... pero no hay que equiparar eso. Hay derechos humanos que son para todos. Claro, usted como legislador... pero usted le da más derecho humano al delincuente. No más derecho humano, lo que le corresponde y lo que dice la ley. Usted está... A ver... No, y lo que pasó en Salta... Usted arma un negocio de los delincuentes. A usted no le falta agua. ¿Cómo? A usted no le falta agua en Salta. Tratemos de no personalizar. ¿Por qué personaliza Porque usted dice, hay gente que le falta agua en Salta y los presos gestión. no. ¿Pero qué tiene que ver? Los presos son los presos y tienen derechos. Lo único Pero derecho tienen que se tener más obligaciones, No, mi amigo, el único Bueno, derecho que se Si usted restringe le la quiere seguir libertad dando derecho, aquí continúan estamos. vigentes todos los demás Dios quiera que derechos. no le pase a usted nunca, que salga a la calle y venga uno y le pegue un tiro. Aporto dos datos interesantes. La tasa de prisionalización en la provincia de Buenos Aires por cada 100.000 habitantes duplica el promedio el promedio mundial, digamos. Son 245 presos cada 100.000. Y hay una medida en Chubut interesante. O sea, lo que quiero decir con la tasa es que la sobrepoblación, hay el doble de presos de los que debería haber en las cárceles de la provincia. ¿Cuántos presos hay en la República Argentina? ¿Sabés? No, yo tengo una cifra que era alrededor de... total no, acá tengo anotado el de la provincia, que te lo digo. De la provincia de Buenos Aires, bueno. Hay 42.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires. 80.000. ¿80.000? En Argentina. Ah, en Argentina. 80.000 en Argentina. ¿Y sabe cuánto cuesta cada preso? Y hay capacidad para 20.000. Claro. ¿Y O sea, usted que hay sabe más cuánto de- cuesta cada preso? Pero el Le medio damos que- la comida, la luz, el agua. ¿Por qué no trabaja? Alrededor de, creo que eran 12.000 pesos. Sí, bueno, ¿Por qué no bueno, trabaja? pero tampoco es tan ¿Pero qué vas a fácil hacer? el video, ¿Querés porque, matar a porque los hay No, muchísima gente tiene que que no tiene tener la acceso al- obligación de devolverle a la sociedad con trabajo el delito que cometió. ¿Por qué el preso va a tener mejores opciones que la... Pero no los que la- pueden cuidar adentro de la cárcel, los vas a No, que liberar para trabajen ahí trabajen. adentro. ¿Y qué van a hacer adentro de Un la montón de cárcel? cosas. Pueden hacer de la cárcel nueva, La van a construir la cárcel. por supuesto. Lógico, que se hagan su propia casa en el buen sentido de la palabra. En ese sentido, ya bueno, se hizo eso se acá en pueden buscar la Argentina. vuelta porque el trabajo en definitiva dignifica. Lógico. Y a uno, Entonces, cuando salga lo afuera deriva a va a determinados tener- lugares. va a tener Pueden oficio. elaborar una panificadora, Lógico, por supuesto. encuadernar libros, Sí, igual no pintar, Mendoza hay un montón de hay cosas que pueden hacer. proyectos, Pero es hay cosas optativo, que se es hacen, optativo. hay que se hacen. Hay cárceles. Hay Usted muchos pone que se en volcan la al cárcel y dice, estudio. no quiero trabajar, y no trabaja, no hace nada. En Mendoza instalaron esta ley de reducir las salidas transitorias. No lograron bajar la reincidencia, porque esa es la otra historia. Claro. ¿Qué pasa con...? O sea, vos no dejás salir a nadie, pero no baja la reincidencia. Claro. Entonces ese es un tema. Para revertir eso están tratando de hacer trabajar a los presos, pero como una cuestión de educación para hacerles valorar la Si usted no dignidad- le da la dignidad del valores trabajo. y no le da educación, es imposible, y oficio. Si no, el preso sale y vuelve a hacer lo mismo. En Chubut hay una medida interesante, no sé qué opina el doctor, que tiene que ver con una audiencia para debatir la salida transitoria de un preso, en la que están incluidos el fiscal, la víctima, el juez, el empleador que le va a dar trabajo a ese preso en la salida. Eso me parece una medida tal vez interesante, no sé qué opina. Sí, yo creo que lo de la salida transitoria es un derecho que está estipulado y que hay que respetarlo y que no es un beneficio, es un derecho. ¿Y cuál es el fundamento? Es acomodar el tema de los lazos familiares y sociales. Es para eso la reinserción, lo que habla la Constitución. Las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo. Es para seguridad, sanas y limpias. Que la limpien ellos. Escúcheme. ¿Por qué le tenemos que limpiar? ¿Quién se cree que limpia las cárceles? ¿Cómo? ¿Quién se cree que la limpia? A ver, ¿Quién es fajinero? le puedo hacer- ¿Cuántas cárceles visitó? Sí, los pabellones, ¿Quién digamos quién que no limpia van la a tener cárcel? los propios Muy presos. claro. ¿Quién la arregla? Si usted ¿Quién no lo hace? quiere ¿Quién trabajar arregla en los la autos cárcel, penitenciarios? listo. Pero el ¿Eh? que quiere trabajar, el que no ¿Quién? quiere no hace nada. Escúcheme, mi querido amigo, le debe decir una No, cosa. yo amigo suyo no soy, Bueno, lo pero respeto. no importa, porque usted es salteño y yo quiero mucho a los salteños y no pierda la oportunidad de tener un amigo como yo. Le voy a comentar algo. Mi abuelo decía que con esta mano le sobraban los amigos y le faltaba un dedo. Usted no entra en esta Usted mano. millonario, yo quiero ser amigo de un millonario, no lo tengo. ¿Me permite que yo sea Bueno, amigo igual, suyo? igual el chicaneón. No, yo no les es chicaneo en la agradezco realidad, mucho. Yo pero creo que bueno, hay- pero que bueno, hay que muchísimo- bancarla. Pero acá el diputado Sí, dice que pero nos estamos faltando no se el enoja, respeto, ¿no? ya Usted No me enojo, Muy hable. bien, yo La tampoco. estoy pasando como el culo, la verdad. Perdónenme, pero me No, pasa pasa eso. bien. No, la próxima vez No, no, usted no sabe lo que puedo Bueno, pero Está son bien, los dos está bien. países. Está bien. El garantista Está bien. por un lado y el que quiere es lo orden que por el dice la ley, otro. no es Bueno, garantismo. gracias. Es lo que estipula la ley, ¿me Bueno. entiende? Es eso. Discúlpeme que sea No, tan no, no, efusivo. todo bien.
bien, Lo que pero lo que ocurre pasa es de que hay que- como una cosa personal que no entiendo nada. No, yo estoy ni lo como conozco, pimponeando, no señor, entiendo claro. nada. Bueno, vamos a muy cambiar bien, de muchas tema. gracias, muy amable. Gracias, muy gracias. amable, por favor. Yo creo que hay mucho para trabajar. Creo que la prevención es lo más importante y creo que la educación es lo más importante. Y es lo que yo le planteo. Y creo que también tienen que tener derecho, tienen que estar en un lugar como Sí, la gente, evitar tienen que que el delito tener acceso a ocurra. un montón de cosas y tienen que tener la posibilidad de reinsertarse. Es así, pero me parece que falla mucho antes todo. Y hay que acordarse que son parte de la misma sociedad, no son Tal cual, otra sociedad. tal cual, Somos- estamos todos dentro de la somos misma. dentro Si de el lo padre mismo. le da valores a su hijo. Es muy y le difícil da- a veces, Olmedo, cuando no hay para comer. No, en A eso no veces voy a es estar de difícil acuerdo con cuando no hay usted. padres Le tampoco, digo ¿no? una cosa, en la clase alta es el mayor problema que hay. No es en la baja, ¿eh? No, yo no No digo- no por creo ser que es- humildes delincuentes, Bueno, ¿eh? Ojo bueno, con eso, ¿eh? bueno. Está muy distanciado. Es más, hay más delincuentes que tienen plata que los que no tienen. Eso sin duda, eso sin Al duda. revés. Es al revés. Bueno. Los pobres están en presos, los ricos Bueno. no están en cana. Bueno, gracias, gracias. Por favor, a usted, Gracias, muy Alfredo. amable, Gracias, muy diputado. amable. Nos vamos a un corte, nos ordenamos un poco, yo me voy a lavar la cabeza y vuelvo. Vamos. Seguimos en vivo todas las tardes, el 9. Bueno, ¿cómo Familiares. te va? ¿Tu nombre era? Tatiana Shapiro. No, se el van tema cada de, vez. Se están yendo, ¿no? Se están De a yendo. No, que bien te quedó el pelo después de la lavada de cabeza, está nueva. Sí, se me secó Vamos- rápido porque acá hay un secador hermoso. Se van cada vez más No, familiares. se están yendo los familiares de los políticos. Así es, digo, ya salió publicado en el boletín oficial el decreto del presidente Mauricio Macri que dice que no pueden ser parte del gobierno estos familiares de segundo grado. Ya adhirieron María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Larreta, pero también aparecen cada vez más familiares que se van enojando con esto, porque es una medida que genera controversia y que vino acompañada del no aumento a personal jerárquico de la política y también a una disminución del 25% de la planta. Entonces hay mucho enojo. Es un gesto más político que de impacto económico, es una cuestión de impacto, si querés, en el humor de la gente que venía enojada después de la reforma previsional y de todo lo sucedido con Triaca, pero no es así algo que vaya a modificar en la economía y en el déficit. No es que hace un gran cambio económico. Tenemos, No. exacto, tenemos 0,02 de lo que significa el gasto. Nada. Nada. Es un vuelto. Tenemos para ver- Ese vuelto se igual. replica a nivel país, en todas las provincias, todas las Es muy comunas, chiquito. etcétera, etcétera. Tendría cierto ¿Sabe cuál es el impacto. mayor gasto? Espéreme un segundo, al menos, Lo si le parece, espero. vemos los tweets de Jacinta de la Torre, que es la hija del ministro Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno bonaerense. Decía, voy a formar un sindicato de familiares de políticos. Retuitea, digamos, toma algunos tweets del presidente Mauricio Macri y dice, espero que no haya inflación porque los empleados públicos también tienen que comer. En el afán de querer diferenciarse de los K, hacen cada boludez, Dios mío. Esto tuiteaba Jacinta de la Torre ante las medidas que yo recién te contaba. Sí, igual duró Después lo poco, porque borró. después lo borró. Después los borró. Lo Bueno, mantuvo un rato. el un poco hermano fuerte. de Larreta también publicó en su Facebook una nota que dice, ya ser familiar de un político implica vivir con una exposición indirecta no deseada y obliga a tener una responsabilidad civil por arriba de los que no. Una medida que prohíbe tener la posibilidad de trabajar en la función pública a un familiar de un político, además de coartar una posible salida laboral, es totalmente estigmatizante. Sos familiar, entonces sos un trucho o un ñoqui. Invariablemente una medida así también incide en la inserción de un familiar de un político en el sector privado. Digo, y estamos hablando de gente, es el hermano del jefe de gobierno Sí, de porteño, Rodríguez que es Larreta. payamédico, no trabaja en la función pública, no es que hoy tiene un cargo al que tiene que renunciar, se manifiesta desde su lugar con lo que opina. No sé, ¿qué te parecieron a vos estas? ¿La No. medida o la declaración? La medida me parece un poco para el público. A mí me parece que si hay un, Es como un familiar... pintoresca. Es pintoresca, pero si hay Sí. un familiar capacitado, digo... No por ahí- ataca el por ahí- problema de raíz. Por ahí vos sos un funcionario que necesitas a alguien de tu confianza al lado. Y No, por pero, ahí- perdón, veníamos del escándalo de que Triaca tenía toda la familia metida en los ministerios, había acomodado, tenía una pyme familiar. El problema es Lo que la veníamos obscenidad, criticando ¿no? del gobierno anterior es que tenías a familiares, a amigos, y cuando lo toma, también lo criticamos, o sea... Es cierto, no alcanza para nada, pero evidentemente es un gesto. Macri venía bajando en las encuestas muchísimo y esta medida, según los encuestadores,
en un 85% la gente la apoya. Es una medida Pero me popular. parece que hay una cosa más de fondo, es una cuestión más de fondo. ¿Cómo se eligen justamente los funcionarios públicos que tienen que representarnos y hacer que el Estado sea productivo? Porque si no, ¿qué pasa? Estamos pagando con nuestros impuestos a alguien que va a laburar y no se sabe qué va a hacer justamente para nosotros, para los que pagamos nuestros impuestos. Entonces digo, ¿por qué no tomar una medida un poco más profunda? Hacer que haya una especie de escuela de funcionarios públicos en donde sí los familiares de los políticos puedan participar de ese tipo de concursos. Si están capacitados, bueno, fenómeno. Claro, no hay problema con eso. Que puedan trabajar. Le digo las pero cosas como son. Comprobar, y no que sea al dedo del político de turno poder elegir al familiar, por más que esté capacitado o no. Se puede competir, ¿por qué no? Perfecto. Está bueno. Yo le quiero contar qué pienso. Lo ético no necesita un decreto. ¿Le quedó claro? Si usted es una persona ética que se metió en la política, no le hace falta un decreto para saber que no tiene que nombrar a ningún pariente o alguien, por lo menos sospechoso, que lo nombró por acomodo. Bueno, pero esta medida por otro lado, refiere a un futuro, ¿no? Por el otro lado, el presidente Macri hizo un decreto que llega hasta cierto escalafón, pero es como que de la pirámide tomó 4 escalones y la pirámide tiene como 40 escalones para abajo. Y pasa, se vacían las municipalidades. Y ahí no está prohibido. Pero todo. le doy un dato más, yo se lo pido al presidente como un aportante, como un diputado nacional. Haga un decreto o hágala cumplir a la ley que ningún político, digamos, que tiene función pueda contratar con algún familiar algo. Le pongo un ejemplo. Si usted sabe que va a hacer una autopista por tal lado y le pasa esa sola información a algún pariente, eso lo grave. Ahí está el robo, ahí está la corrupción. Olmedo, usted como más diputado, que sí. ¿cuántos asesores tiene? 4. ¿Algún familiar? Ninguno, nunca. ¿Usted sabe, conoce diputados? Si tuviera, no sé, un hijo, por ejemplo, que No, está muy mi hijo está capacitado, trabajando que ha en el estudiado, campo y de los ¿y 16 tiene años. su confianza no lo pondría? No. ¿Hay diputados que le piden a los asesores un porcentaje de su sueldo? Pregúntele a ellos. Yo el sueldo que cobra no se los toco. Me está diciendo que sí. No, son sus palabras, no las mías. No, bueno, yo tengo a algunos conocidos que me han comentado que tienen que pagarle a los diputados un porcentaje del sueldo y no son familiares. ¿Sabe lo que va? Mire, yo tengo 4 y gracias a Dios con eso he logrado ser el diputado de la Nación con más proyectos presentados. O sea que trabajan lo mío. Hoy nos pasó Ninguno ya ñoqui. 2 veces el chivo de que ser el diputado con más Sí, proyectos por supuesto, porque presentados. trabajo. Mire a dónde estoy. Mes de enero estoy trabajando. Porque cuando empiecen en marzo, yo tengo que estar preparado de antemano de los problemas de la sociedad que no se trataron para poder marcar la agenda y que se traten. Por ejemplo, hay que bajar el IVA para bajar el tema de los alimentos. Por ejemplo, creo que hay que hacer una sola cuenta fiscal que usted, si el Estado le debe... No, es que acá hay que probar laburando. Si usted fomenta la vagancia, el país no va a salir Lo que pasa adelante. es que los diputados tienen vacaciones pagas. Enero, por ejemplo, el diputado que asumió en diciembre ya cobra y está de vacaciones. Ese es otro proyecto que podría presentar también. Dentro de los 205, claro, ¿por qué tenemos que pagarle vacaciones a los que asumieron ya en enero? A ver, Es el un diputado que trabaja, un diputado que trabaja, mire, un diputado que trabaja, un diputado que trabaje y hace, aunque sea una sola ley, que le cambie la vida al pueblo, no tiene precio. Ahora el que no hace nada, y el que falta, y el que está esperando que se caiga la sesión, para que fracase la democracia, y bueno, yo creo que se habría que cobrarle multa. Lo cierto es que hay 40 familiares identificados entre los ministerios, hay 6 que ya renunciaron y en teoría esto va a ir en aumento. Porque hay un tiempo límite que es el 28 de febrero. Restricciones para socios de empresas o testaferros no hay en relación con los... Pero digo, eso es lo que yo le estoy planteando, la corrupción. Ética, ¿no? Tiene que estar preso el corrupto y el político corrupto. Pero ¿sabe lo que hicieron los políticos durante muchos años? Lo primero que le dijeron a la sociedad, no te metas en política porque es tirarle la honra a los perros. No, yo me metí en política, me considero una persona de bien, trabajo todo el día y no le tiré la honra a nadie. Ellos mismos armaron una caparazón para que las buenas personas no se metan en política. Señor, señora, métase en política como metí yo para cambiar el rumbo del país. ¿Cuál va a ser el próximo proyecto, Olmedo? Le dije de las 2 leyes en el tema IVA y una particularmente que ya está presentada es alargarle el horario de los bancarios, no del bancario en sí en particular, sino el horario del banco, solo que trabaje 7 u 8 horas
como medio corresponde, del por supuesto, el conflicto con los bancario, bancarios no va a desde ser una las medida 8 muy querida. yo no estoy pidiendo que trabaje más el bancario, No, pero sino si que el extendés banco el horario abra... que está Se extiende abierto el horario de banco, atención al alguien lo tiene que público, ahí. atender. ¿Por qué no me escucha? Desde las 8 hasta las 18, si alargaríamos eso, usted al banco le da competitividad, porque hay mucha gente, por ejemplo, un empleado común de comercio no puede ir al banco en las provincias, porque el banco está cerrado a partir de la 1 de la tarde. Entonces termina yendo a una tarjeta optativa. No tiene la posibilidad de tener una cuenta en un banco porque pide permiso un día, al segundo día no le dan porque falta el trabajo. Por el otro lado, se abarrota el banco al mediodía. Entonces hacen cola los jubilados, hacen cola todo. Lamentablemente se atiende mal a los clientes. Si usted tendría un horario más largo, por otro lado, le asegura el empleo al bancario, donde la computadora hoy ya en muchas cosas lo está suplantando. Entonces, o van a tener que poner doble turno o van a tener que tomar más personal. Creo que salen beneficiados todos. O te van a aumentar los gastos administrativos con No, cualquier tarjeta bueno, por los gastos. Sí, es No les probable. busque tanto pero a las pero cosas. soy Veamos bueno, cosas bueno, positivas. No, Veamos pero lo cosas positivo es que, positivas. bueno, ahí Tampoco pueden, vivo en un ahí mundo pueden de trabajar colores. los familiares de los políticos que no pueden laburar en el Ahí Estado. está, todos Vale, Somos vale. el banco. ¿Sabe qué? Se amplía. Este país se ordena cuando todos prueben trabajando. Con todo respeto lo digo. En el lugar que a usted le toque. Sí, con educación Si- también Con se ordena, educación, Mena. por Acuerdo supuesto. totalmente con eso. Pero a ver, hay que devolverle la autoridad a la maestra. No puede tener más derecho un chico y una madre que la maestra. No puede tener más derecho el delincuente que el policía. Hay Acá muchos hay que ordenar diputados, todo. hay muchos diputados que no trabajan, que no presentan proyectos. ¿Usted los ve diariamente? Y están al lado mío, ¿Y quiénes algunos, son? pero no, a ver, usted agarre la lista y se va a dar cuenta. Pero dígame. No, pero a ver, perdón. Yo no estoy acá para decir las cosas de... Pero yo le pregunto, debería, ¿qué porque a nosotros diputados nos le interesa. cobran No. a Usted sus es medio asesores un político. porcentaje? Y no me dice, digo, A ver. quiere terminar la corrupción, pero no los quiere denunciar. No, bueno, tampoco. yo Hay no una soy responsabilidad como hay diputado. diputados denunciantes, yo soy diputado trabajador. Yo quiero ordenar, cuando me toque ser presidente, no tenga duda. Pero ser Cuando me toque ser cómplice gobernador en Salta, mire, ya le doy el eslogan mío de Salta. Para un pueblo trabajador, Olmedo gobernador. El que no quiera trabajar, no me vote. Pero eso no es para Pero presidente, listo. eso es para gobernador. Por Y supuesto. usted se va a ser presidente. Después, Si un cuando presidente- tenga la experiencia. ¿Sabe por qué hay que Pero tener la si alguien experiencia? quiere ser presidente, Para que tiene no me tener pase. mucho, como se dice comúnmente, huevo. Por Olmedo. supuesto, lo tengo ¿Sabe y bien cómo se hace puesto. para tener huevo? Cuando uno Bien puesto, ¿eh? dice algo con la lengua, lo tiene que defender con la denuncia. Claro. ¿Sabe lo Entonces, que si pasa? usted dice que hay diputados que no trabajan, diga los nombres, Olmedo. Debería, No, o a ver, debería usted me denunciarlo quiere... donde No, corresponde. yo no soy denunciador. Usted tiene una planilla Pero lo en... está viendo. A ver, usted tiene una planilla en todos lados donde usted aprieta un botón y ahí le sale el trabajo de cada diputado. Yo no soy quien para juzgarlo. Sí, El pueblo es un para eso le diputado, dio Olmedo, el ¿cómo voto. que no? Es un diputado, ¿cómo no? soy un juez. No importa, soy un juez, pero no puede equivoque denunciar los y que el roles. juez- y que el juez determine que tome Yo la le voy a medida explicar una cosa. correspondiente. Por equivocar los roles, así está el país. Bueno, No. Fíjese a No qué hemos son- llegado. para No, mí yo no son soy. equivocaciones de roles. bueno, Bueno. El diputado tiene la obligación de denunciar, está en la Constitución. Totalmente. Bueno. El Bueno. delito, pero no es delito No. que un diputado haga un proyecto de ley o no haga ninguno o haga 40. Eso no es un delito. Bueno, gracias. Muchísimas diputado. gracias por el respeto. Muchas gracias, gracias. Nos vamos a despedir a Fernando. ¿A dónde nos vamos? Qué linda que sos, ¿eh? ¿Cómo zapateas? Zapateas en la nieve, se escuchan los tacos. No se vaya, Olmedo, Se va. ¿dónde se va? Con lo justo, Quédense quieto ahí. Me quedo, por me favor. quedo. Estoy hasta el Se final. van todos, se quedan todos al móvil ahora. Violencia de género, ¿vio? Me está mandando, me está mandando. Eso es violencia, eso es violencia. No ¿ves? tenemos un buen Olmedo, día. por favor. Chicos, no puedo más. No, gracias de verdad los dos. No se vayan, que si acá ahora traemos el budín y lo vamos a comer entre todos. Por favor. Vamos a ir al móvil con Maggie Bravi. Estás con Diego Pérez. ¿Cómo les va a los chicos? Así es, hola Majo, hola a todos en el piso. Estamos en un día nublado en Mar del Plata, ideal para ir al teatro. Sí. Y hoy estamos acá con Dieguito, que no solo para mí es una gran persona, sino que aprendo mucho todos los días arriba del escenario con él. Y tengo el placer de compartir la comedia Mi Vecina Favorita. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Pero cómo le va, Diego? Muy bien, Maju, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento con un día ideal, como decía Maggie, para ir al teatro. Sí. Y acá tomando un cafecito en el Torreón, que nos han atendido maravillosamente bien. Qué Y con aire acondicionado, que Maggie está muerta de frío, pero a mí me gusta tener un poquito de aire, así que estamos muy bien, muy contentos. Laburando juntos, es una gran compañera,
hacemos un exitazo con mi vecina favorita de la mano de Lizzy Tagliani, con la cual nos divertimos día a día, noche a noche. Así que estamos muy contentos. Con Seba Almada, que está nominado a la Estrella de Mar, junto con Lizzy Tagliani. Nuestra comedia está nominada también. Tenemos a Maca Rinaldi, a Cristian Sancho, a Flor Prada. Y también tenemos a la gran Ileana Calabró en una comedia dirigida por Carlitos Oliviera. Así que todo feliz. Encima, bueno, salvo hoy, hemos tenido un mes de enero de playa que hemos disfrutado, Divino. salvo Maggie, que labura todo el día, fuerza bruta, Bollywood, ya no tiene respiro. Va, Pero yo sí, yo viene. fui todos los días. No, Sí. no salió Todo- otra. Veamos la diferencia de colores. Él está bronceado y yo no. Sí, no, te olvidaste que además conduce un programa los sábados en Canal 9. No. Sí, y recorre todo el país, Sí. por todos lados, anda por todos lados, sí. Para mí Di- son 2 o 3. Qué lindo, qué lindo. Diego, ¿cómo están haciendo doble función? ¿Cómo viene ese tema? Sí, estamos de martes a domingo haciendo 2 funciones, a las 21 y a las 23 en el Teatro Lido. Y la verdad que la pasamos muy bien, porque la verdad que disfrutamos mucho. Es una comedia muy divertida que ha escrito Martín Guerra junto a Sergio Marcos. Y bueno, le hemos agregado algunas cositas, porque aparte es muy difícil no agregarle, porque Lizzy es una caja de sorpresas. Sí. Todos los días, más allá de cumplir muchísimo lo que dice el libreto, siempre tiene como un as en la manga que siempre sale con algo diferente. Y tenés que estar con los 5 sentidos bien abiertos, porque tenés que contestarle algunas cosas, o de repente aparece con un atuendo diferente y sorprende permanentemente, y el público se descompone de la risa. Bueno, mi familia la vio un montón de veces y se sigue sorprendiendo con lo que pasa en la comedia día a día, noche a noche, porque siempre pasa algo y la gente lo disfruta y mucho la comedia. Es muy divertida, es muy simple, pero es muy para toda la familia. Pasan muchas cosas, no solamente con el texto, sino en lo visual, cosa que los chicos se divierten y mucho. Hay hasta superhéroes arriba del escenario, y justamente ustedes pensarán que es Cristian Sancho, y no es Cristian Sancho, uno de los superhéroes que aparecen en escena, que sería lo más lógico, un Tarzán, un Hércules, no. Diego, Tenemos a Sebastián Almada como Ay, mi superhéroe. amor. Diego, te hago una pregunta, te habla Micaela. ¿Cuál es tu personaje en la Hola obra? Micaela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Mi personaje es un inspector. Bien, muy bien. Viniste y la verdad que la disfrutaste mucho y fuiste muy buena compañera con todas las cosas lindas La que pasé dijiste muy de bien. nosotros. Así que me encantó, sí, me encantó. Bueno, te cuento algo, nosotros tenemos una mirilla, ahí viste como tiene el zorro que mira así todo lo que pasa, y vemos cada vez que viene algún colega, y nosotros miramos por ese agujerito a ver si la está pasando bien, porque siempre estamos viendo a ver si... ¿viste? O no, si se ríe o no. si la pasan Yo fui bien, con y 20 te veíamos- personas. Yo fui con 20 personas. Sí, te Éramos veíamos un que la montón. estabas pasando bien. Sí. Pero yo te miraba a vos, Mica. Ay, gracias. Contanos un poco Y el te veíamos que personaje, disfrutábamos resumiéndonos. mucho. Mira, mi personaje es un inspector que viene a verificar la vida que lleva Maggie Bravi para contratarla para una agencia de ultraseguridad, porque ella es un hacker y tenemos que ver cuál es su estilo de vida, porque tenemos que asegurarnos que sea una persona que no pueda filtrar informaciones. Entonces, bueno, ella trata de mostrarme un departamento que casualmente no es el de ella, sino que es el de Ileana Calabró, y la que gesta toda esta trama es casualmente Lizzy Tagliani, que es la que muestra los departamentos para vender, y muestra un departamento que no es, con un marido que no es, con una madre que tampoco es, y un amante también que viene en el momento justo donde yo vengo a hacer la entrevista. A mí me toca el rol de tener que tener la seriedad arriba del escenario con toda esta cantidad de enfermos que hay arriba del escenario. Mucha gente que no Que está te juro, bien. mucha gente que no está bien, ¿no? Entonces hay que tener esa cordura y estar serio y no tentarse con todas las locuras que pasan ya de por sí en el libro, más lo que te decía recién, todo el cotillón que se va agregando función a función. Así que es maravilloso lo que pasa y me gusta hacer este rol que generalmente a mí me llaman para ser el cómico de la historia, y acá, digamos, es como que el que pone, digamos, de alguna manera el freno, salvando las tremendas distancias, el Javier Portales, para que el otro se luzca, ¿no? Y creo que es un rol bastante importante, porque creo que ahí es donde se arman las duplas o a veces los tríos, donde se forma la gracia y donde tienen que engañar a para que pase todo inadvertido y que se pueda cumplir con la trama de la comedia. Diego, Tatiana Shapiro ¿Cómo te hablé, saluda. Te quiero preguntar que... Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te impactó el escándalo de esta semana con Roberto Petinato? Me impactó fuerte porque a Roberto lo conozco, he laburado con él, tengo buena relación con Roberto. Roberto, mira,
es uno de los que siempre, para el Día del Amigo, cada vez que está haciendo radio me llama a mí, porque dice que es uno de los pocos amigos que tiene el ambiente, y me encanta que me dé ese título. Yo no siento que seamos íntimos amigos, porque hicimos un solo programa juntos, pero me quiere mucho, y yo siempre lo quise mucho. Pero me parece que lo que tiene Petty es... Nos pasa mucho de lo que trabajamos en este medio, sobre todo con la comicidad. Su virtud es su condena. Yo creo que el cómico no tiene que hacerse gracioso todo el tiempo. Y a mí me parece que lo que yo leí que dijo él, a veces en su afán de ser siempre original, que es su virtud, y es lo que lo llevó a donde está, que me parece que tiene un humor corrosivo, incisivo, irónico, que es único y maravilloso, también hace que cuando le hagan preguntas que tienen que ver con algo que es muy delicado y muy jodido, quiera tener respuestas también originales y graciosas, y me parece que se fue a la banquina mal, ¿viste? Me parece que fue bastante feo, queriendo hacer un chiste, porque quien lo conoce un rato es un chiquilín en el cuerpo de una persona grande. Y me parece que contestó como un chiquilín y no como un adulto queriéndose hacer el gracioso. Y me parece que no es un tema para tomarlo en joda. El tema de la violencia, el tema del abuso, todo eso. Parece que se está hablando mucho en la televisión y me parece que es un tema que tiene que seguir latente y no que sea 1 o 2 semanas, porque me parece que un antes y un después tiene que haber. Y me parece que este es el momento y se está tocando con mucho respeto y muy bien. Y me parece que no merece joder con estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que muere, hay mucha gente que se queda sin laburo por ser abusada y mucha gente que no habla, muchas mujeres que no hablan. Y ahora, mira, hay una frase que me revuelve el estómago, mucha gente que está diciendo, ¿y por qué no lo dijo en su momento? Y yo digo, fue tan fácil. Saquemos el tema de la mujer. ¿Cuántas veces un hombre también en un banco, no hablemos porque si no pareciera que siempre en el espectáculo pasan las cosas, y pasa en un banco, en una municipalidad, en un consultorio, a lo mejor el doctor con la asistente que tiene, pasa cotidianamente. Y muchas veces pasa que a nosotros los hombres, y muchas veces nos callamos porque tenés un jefe que es autoritario, un jefe que es jodido, y vos tenés familia, tenés que ir a pagar la obra social, tenés que pagar la escuela, y muchas veces nos callamos y decimos, bueno, me callo la boca, y llego a casa a lo mejor, y me pongo en la tele, me tomo una cerveza para despejarme, y no digo nada porque tengo que seguir laburando. Entonces decís, si a nosotros nos pasa, a todos, ¿por qué pedirle a la mujer? ¿Por qué no hablaste en su momento a una chica que recién empieza, con una figura fuerte? No le pidamos cosas que son difíciles que sucedan. A veces pareciera que vemos en lo demás lo que a nosotros a veces lo hemos vivido y no lo pudimos hacer o no lo supimos hacer o decir en el momento justo. Totalmente de acuerdo. Me parece bárbaro que se esté diciendo ahora, aunque hayan pasado 10 años, aunque hayan pasado 5. Y también me parece que está bueno el ver de acá para adelante, porque como pasa muchas veces nos vamos de un extremo al otro y qué sé yo el otro día leí en un diario que decía, Gardel en una de sus letras también parecía... estamos hablando de 1930, no metábamos a Gardel, ¿entendés? Porque si no, no nos vayamos más atrás, porque lo que pasó atrás era otra educación, era otra Argentina, otro momento, otra comunicación. Me parece que de acá en adelante está bueno modificar un montón de cosas y nosotros mismos nos damos cuenta de qué cosas con las cuales no podemos joder, como también nos dábamos cuenta hasta cuando hacíamos cámara oculta. ¿Vos sabés la cantidad de gente que me pregunta... Tatiana, mirá que respuesta larga te estoy dando. Lo que pasa es que no vamos a llegar a que nos digas dónde te vemos. Decinos dónde te vemos. En el Teatro Lido de martes a domingo de 21 y 23, Santa Fe 1750, con un elenco maravilloso con Maggie Bravi, Lizzy Tagliani, Liana Calabró, Seba Almada, Cristian Sancho, Flor Prada y Macarena Rinaldi, con producción de Da Bope y la dirección de Carlos Olivieri, escenografía de Daniel Feijó. Y también con el libro de Sergio Marco y Martín Guerra, maravilloso. Diego, muchísimas gracias, perdón, pero tengo invitados en el piso y quiero darles tiempo. Gracias, Diego, te mando un beso grande. Gracias, Maggie. Tatiana, y te sigo contando y no paro más. Por favor. Y quiero muchísimo. Gracias, Juan Car, por haber venido. Gracias a ustedes te que nos quiero invitaron. tanto. Muchas gracias, ¿no? Un momento especial. Un momento en el alma. muy, muy especial, muy triste. Es una cosa extraña lo que pasó, ¿o no? Sí. Primero, ¿de qué estamos hablando? Está Diego, que me genera mucho respeto. Sí. Diego es hijo de esta señora. Esta señora es María. Y yo le vuelvo a agradecerle. Yo sé lo que vale este rato, yo sé lo que vale este instante, el valor que tiene que estemos acá, porque ¿qué es lo que pasó? María es una mujer de 60 años, muy acostumbrada a viajar, vive en la Argentina hace 10 años, nació en China, pero ella vive acá y anda por acá y se María maneja, vive acá. se maneja muy bien
Bien. tiene mucha más experiencia internacional y se maneja muy bien, lo dejo claro, porque está acostumbrado a los aeropuertos a ir, a venir. Fue a su China, querida, estuvo un buen tiempo, como unas vacaciones especiales y se vino. Y ahí va el detalle que se los quiero compartir. María, hace 11 días llegó al aeropuerto de Seiza y en el aeropuerto de Seiza, lo que les voy a decir es increíble, se perdió y no apareció más. En el aeropuerto de Seiza, María, de 60 años, que está, digo, acá, él habla muy poco español, pero desde el alma lo seguimos abrazando, por eso también está la encantadora comunidad china, que vinimos todos. Y nosotros, como ustedes siempre nos dan una mano, y lo que les agradezco, que no hace falta que nos conocemos, nosotros sabemos que esta historia, que si no estuviera él, es una historia insólita, tremenda, es una novela de una mujer que baja en un aeropuerto internacional, que lo que sabemos es que ingresa en el país, están las fotos, hace el ingreso. Hace migraciones. Ella hace normalmente. todo. Hay cámaras también que todo que eso se está ve dónde registrado, está. pero como estoy acá y ustedes me enseñaron, alguien que la nos haya está visto. viendo, de la generosidad argentina que nos sobra, en aquel vuelo de Turkish o como se pronuncie, que fue el viernes 19, o en el aeropuerto, en ese horario de un viernes a la noche del otro viernes, que hubo alguien que posiblemente la haya visto y ese llamado a un anónimo. Juan y Luis, ¿ustedes creen que esto tiene que ver, esta desaparición, con la mafia, la llamada mafia china? Yo les digo mi opinión personal. Estamos ante, lo voy a decir con enorme delicadeza, estamos ante una familia culturalmente muy formada, una familia muy instalada, muy argentina. No, y además que ella estaba muy acostumbrada a viajar, Muy porque acostumbrada. cuando se conoció la noticia, perdón que Carlos Link, que Sí, pero yo ahí sigo, ahora ahí vamos, Carlos está ansioso. Sí, que Carlos Link es referente de la comunidad china en Buenos Aires. Espera, en ese punto para que Carlos se ponga... Sí, sí, habla mejor español que nosotros, te aviso. No, en lo personal, para nada. Yo quiero decir esto, gracias por la pregunta, porque todos tenemos nuestro prejuicio. No, la verdad que no va por ahí, y yo le quiero compartir esto. Yo no soy experto en nada, pero tenemos más de 3.000 búsquedas, que sin querer nos volvimos no expertos, pero nos volvimos expertos, y no hay nada que se le parezca a esto. No, yo por supuesto pensamos un montón de cosas que no voy a mencionar acá. Yo acá estoy para contar la historia y gracias, porque el valor que tiene la televisión de que alguien y sobre todo, si alguien voló con ella, estuvo con ella, la vio, porque se decía... pero él tiene los detalles, perdóname, de lo que se ve en las cámaras, porque él le contó a Carlos, que habla muy bien español, qué es lo que vio. Me parece interesante que cuentes lo que se ve en las cámaras, porque se la ve a ella en el aeropuerto de Seiza. Sí. Primero, de esto nos olvidamos. Cuando en la venta dijeron mafia china, relacionando, nosotros de entrada, los chinos queremos decir, cuando hay algo malo y hay un chino involucrado, no necesariamente siempre es la mafia. Eso lineal, queremos desterrarlo porque no es así. Te pido y encima no tiene nada que ver. No. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque, bueno, es la mamá de Diego. Diego Ma está viviendo hace 8 años en la Argentina. Él trabaja acá en una empresa china, su idioma es con el idioma chino y no sabe mucho español. Si no fuese porque yo vuelvo de vacaciones y me entero de esa historia, no sé qué hubiese pasado. Acá la mamá de él vuelve de Shanghái, donde estuvo todo el año 2017, y en enero, el 19, a la noche, 22-25, llegaba el vuelo de Turkish a Ezeiza. Él y sus familiares la esperan, como todo el mundo espera, en la salida de los arribos internacionales. Para la gente por ahí que no conoce Ezeiza, es una sola salida. Sí, exacto. No es que hay muchas salidas, que uno se puede equivocar, que salió por otra puerta. O sea, todos los vuelos internacionales derivan en una sola salida. O sea, que uno ve de cualquier lugar que se ubica en Ezeiza, uno ve las puertas cuando van cuando va saliendo la gente. ¿Y qué fue lo que pasó? Nunca apareció la mamá. A las 10 de la noche él veía que el vuelo aterrizó, hubo una demora, 22:45, va a hacer el reclamo. En el aeropuerto le dicen que para poder hacer un reclamo tienen que haber pasado 2 horas desde que el avión aterriza a la Argentina. Él espera esas 2 horas, vuelve a preguntar y le dicen que adentro no había ni valijas sueltas, dando vuelta en la cinta, ni siquiera había una persona dando vuelta, deambulando perdida. No había nadie. Él espera un poco más con el tío y a las 2 de la mañana se fue. ¿Qué es lo que piensa Diego? Que no tomó la conexión en Estambul, porque era Shanghái-Estambul, Estambul, San Pablo, Buenos Aires. ¿No lo habrá tomado o se habrá ido por otra puerta? ¿Dice? ¿Fue hasta casa? Se vuelven, no había nadie. Llaman a China para ver si en China había abordado el avión definitivamente. Abordó el avión en China, abordó el avión en Estambul en la conexión. ¿Y qué pasó? Al día siguiente van a Ezeiza, hacen la denuncia. Está Policía, Seguridad Aeroportuaria, a partir de haber hecho la denuncia donde interviene la Fiscalía 2 de Ezeiza, acceden a las cámaras de seguridad, ¿no? ¿Qué pasó en este momento? Y ahí
es donde cuando Diego llega a ver las cámaras de seguridad, Reconoce a su antes de mamá. ingresar, lo hacen esperar en la puerta del lugar. Ahí es donde espera 1 hora, recién lo dejan pasar y le muestran imágenes sueltas. ¿Qué imágenes sueltas? Había llegado al país, a las 22:30 había llegado el avión, 1 hora después pasa por migraciones, está la foto, ahí la estaban pasando ustedes. Sí. Después inmediatamente va a buscar las valijas, hasta ahí hay foto, es mi mamá, dice. Sin tiempo. ¿Y qué pasa entre que busca las valijas de la medianoche, de ese 19 para 20, hasta la próxima imagen, que son las 4:30 de la mañana, donde una persona de camisa o remera blanca acompaña a su mamá con los 3 bolsos que son de ellos, sale por el escáner de control y la deja ahí donde está el lugar de comida rápida? Sí. ¿Qué es lo que pasa después? La valija quedan ahí, la madre no la encontramos más, Y habrá no se salido ve por la más. puerta, desapareció. Está bien, bueno. Perdón, me quedo sin tiempo. Perdón. Listo, listo. Perdón, pero vamos Listo. a seguir, yo te prometo. Estamos muy que- agradecidos con este te prometo lugarcito. que vamos a Muy seguir. agradecidos. Sí, es muy importante cualquier Sí, información. muy agradecidos. Muy importante Insisto. cualquier información. El valor de esto y un abrazo enorme de vuelta, ¿no? A la comunidad china Sí, en Argentina, sí. que estamos con ustedes, lo Sí. saben, y que somos un mismo país en una situación como Sí, esta. ¿qué te Y parece? muchas gracias por este Sin espacio, duda. en serio. Sin duda, y todos los que tenemos redes sociales retuiteemos y Eso. que la foto se haga circular. Gracias, muchas favor, gracias por Majo, haber gracias venido. Luis Vicat, gracias por haber Gracias, Luis, venido. perdón. Vamos con Ariel y Marisa con el noticiero, perdón, pasadísimos. No te Les preocupes. pido mil disculpas. Todo Todo bien, bien, te preocupes, Maju. todo Estamos bien. siguiendo con atención esa historia. Sí. Y vamos a estar hablando también del tema de la mafia china, en un ratito nada más. Muchísimas gracias, Maju. Que no tiene nada que ver. Gracias, No, Marisa. nada No. que ver. Chao, hasta mañana.